Platícanos un poquito de la pandemia, ¿no? Fue como una cosa brutal para ustedes. Nunca vislumbramos, ni en la peor pesadilla, que pudiésemos tener 18 países en 3 continentes al mismo tiempo, todos cerrados. ¿Qué tanto se ha tenido que reducir el espacio del cine en físico de ir a competir con esta cantidad de contenido que tenemos en las casas? La gente que consume más, cine en casa, también es el que consume más cine en salas de cine. Si yo entro a un cine en la India, ¿me voy a sentir en Cinépolis? ¿Me voy a sentir como en un Cinépolis de aquí? Sí, te voy a decir una cosa que, por ejemplo, fue un error cuando entramos a la India. Hacíamos los cines idénticos a los cines en México. A los indios les parecían muy austeros, les parecían, pues sí, como que austeros y simples, ¿no? Entonces, a ellos les gusta más colorido, más dorados, más garigoleado, digamos, sí, más bling bling. Es que estamos muy atentos a todas las tendencias para ver cómo podemos, seguir siendo relevante para las nuevas generaciones. Creo que eso es fundamental. Les doy la bienvenida a esta sesión de Diálogos por la Competitividad, en la que contamos con la presencia de un invitado de lujo, mi querido amigo Alejandro Ramírez Magaña, director de Cinépolis y presidente del Festival Internacional de Cine de Morelia. Cinépolis es la compañía más grande de exhibición cinematográfica en América Latina, con presencia en México, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Centroamérica, la India, Indonesia, Medio Oriente, España y Estados Unidos, con más de 33,000 colaboradores. Alex, estoy muy contento de recibirte y darte la bienvenida para conversemos sobre cine, sobre otras historias y para iniciar, me gustaría que nos contaras un poco más sobre tu historia en Morelia y luego tus estudios extranjeros. O sea, que quisiéramos, el foro están empresarios regionales y empresarios de varios estados y también algunos aquí de la Ciudad de México y también hay académicos, algunos políticos. Generalmente se llena este foro como de unos 3,000 personas que lo están viendo. Quisiéramos como que nos platiques un poquito de tu historia, cómo pudieras como resumirla así de tu historia de Morelia y luego en las universidades. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, Agustín. Es un gusto estar aquí contigo en Diálogos por la Competitividad. Pues yo nací en Morelia, Michoacán, y de ahí es toda mi familia. Ahora sí que 3 de mis 4 abuelos nacieron en Michoacán y mis padres son morelianos ambos. Y la verdad es que tuve una infancia muy tranquila, muy feliz, una infancia de provincia mexicana todavía cuando estas ciudades eran todavía más tranquilas. em, y la realidad es que estuve muy contento, digamos, de vivir una niñez rodeado de familia, sí, de amigos, y hice ahí todos mis estudios hasta la preparatoria. A los 18 años, decidí irme un año a viajar con un grupo musical que también hacía, trabajo comunitario, que se llamaba Viva la Gente, y ese año me dio, vaya, una exposición a cómo eran los sistemas educativos en otros países del mundo. Regresé y empecé mi educación universitaria en el TEC de Monterrey, campus Querétaro, estudiando economía, y a los pocos meses decidí, eh, solicitar admisión en la Universidad de Harvard. También apliqué a la Universidad de Stanford, para ver si me podía ir a hacer la carrera allá. Eh, Tuve la buena suerte que me aceptaron y entonces, continué y concluí mis estudios de licenciatura en economía allá en la Universidad de Harvard, y acto seguido me fui a hacer una maestría en desarrollo económico en la Universidad de Oxford. Y la razón por la que seguí inmediatamente a hacer una maestría es porque mi ilusión, digamos, y mi meta era poder trabajar en organismos internacionales como el Banco Mundial, como Naciones Unidas, y para poder trabajar ahí necesitabas una maestría. Entonces, acabando la licenciatura, inmediatamente empecé el posgrado, y acabando el posgrado ya solicité trabajo en estas 2 organizaciones. Varios que conozco de tu equipo de Cinépolis también son graduados de universidades importantes como
como esta Harvard y otras de las que le llaman Ivy League, pareciera como que el filtro en gran parte es la entrada, ¿no? Como que rechazan a muchos y tienes que tener muchos méritos para entrar, pero como que ahí es donde se escogen a los estudiantes más destacados y luego ya viene todo el trabajo y todo lo que se hace en la universidad. Inclusive platicaba en algún lugar, creo que Ricardo Hausmann, que es difícil entrar, pero que casi todos se gradúan, ¿no? O sea, ¿qué te forma más una universidad de este calibre? Yo creo que lo que hace muy bien esas universidades de excelencia es que, precisamente, como bien comentas, tienen un filtro muy bueno, digamos, de ingreso a la universidad. Entonces, aplican decenas de miles de estudiantes de todo el mundo y aceptan un porcentaje relativamente pequeño. No, ahora que tuve la oportunidad de participar en el consejo de la universidad, me tocó ver justamente en los años de pandemia cómo cuando se quitó el requisito del SAT para la licenciatura, subieron las solicitudes de 42,000 solicitudes para 1,600 lugares a 73,000 en un año, simplemente por quitar ese examen en Harvard. Entonces, imagínate, el porcentaje de aceptación es muy reducido, pero ahora se está reintroduciendo ya el examen, el SAT se quitó por los años de pandemia y ahora varias de las universidades Ivy Leagues lo están reintroduciendo porque es una herramienta también que les ayuda, digamos, a filtrar y también a comparar estudiantes que vienen de sistemas educativos muy diversos. No es fácil comparar, digamos, un promedio de tercero de bachillerato de un niño que viene o de un joven que viene, no sé, de Francia, de Dinamarca, de Corea, de China, de México, de Brasil. Entonces, eso les permite tener un cierto estándar de comparabilidad. Y una vez que entras, efectivamente, la universidad se aboca a que te vaya bien, ¿sí? A que si llegas con un nivel de inglés, no el mejor para escribir ensayos, tu primer semestre, por ejemplo, te obligan a tomar un curso de redacción avanzada, que es de los cursos donde yo más aprendí. No solo aprendí a escribir bien en inglés, sino aprendí a pensar de manera estructurada. Ujú. Sí aprendí a estructurar un ensayo de una manera organizada, a defender una hipótesis, a defender una idea, a hacer una crítica de la bibliografía, etcétera. Y creo que eso es algo que hacen muy bien, te acompañan e inclusive también, como bien decía, si no tienes los recursos para pagar la colegiatura, la universidad se encarga de encontrarte recursos para que tú puedas estudiar y terminar. Y entonces tiene una eficiencia terminal muy alta. Cuando recién entraste a Cinépolis a dirigir, eh, ¿cómo era Cinépolis? O sea, ¿cómo eran las salas? ¿Cuántas salas tenían? ¿Cómo estaba el diseño? Y ahorita, o sea, ¿cuál ha sido la trayectoria desde que entraste hasta ahora? Yo tuve una primera etapa en Cinépolis del 96 al 2000, en que estuve trabajando en la dirección de operaciones y aprendiendo un poco la operación del negocio. Luego me fui del 2000 al 2004 a hacer la maestría en administración de empresas y luego a trabajar digamos, trabajé en el Gabinete de Desarrollo Humano y Social y luego en la representación de México ante la OCDE. Y luego regresé a Cinépolis y llevo 20 años, desde el 2004 a la fecha. Y entonces, pues cuando yo entré en la primera fase, Cinépolis como marca apenas había nacido, porque nosotros, aunque teníamos ya 2 décadas y media de funcionar como empresa, las marcas comerciales eran Cinemas Gemelos y Multicinemas. Y la marca Cinépolis nace en el 94 con la desregulación de la economía mexicana. Y para poder competir también de Que tú a tenían su precio controlado. controlado el cine, ¿no? Sí, estábamos en la canasta Como básica. si fuera leche. Como si fuera leche, estamos en la canasta básica y por eso tampoco se hacían las inversiones que se pudieron hacer cuando se liberó el precio del cine y cuando se privatizó la empresa paraestatal, la compañía operadora de teatros, que tenía pues la exclusividad de casi todas las películas. Nosotros solo trabajamos con 2 distribuidoras internacionales, Columbia Pictures y 20th Century Fox. Y Kotza trabajaba con MGM, Warner, Universal, Disney y Paramount. Entonces, cuando se libera esto, nace, digamos, Cinépolis como marca. Yo me incorporo a los 2 años del primer Cinépolis, se abre en Tijuana en el 94.
Yo me incorporo en el 96, participo de esos primeros 4 años, pues ayudando a traer ideas nuevas, frescas. ¿Qué tamaño era Cinépolis, ahí tenemos como 350 pantallas. pantalla? Sí, pantallas. Luego me voy unos años, cuando regreso más o menos llegamos, la sala 1000, la abrimos en Guadalajara en el año 2003, o sea, hace 21 años. Este año estamos cerrando el 2024 casi con 7000 pantallas. O sea que nos hemos ido de casi 1000 pantallas a casi 7000 pantallas, ¿no? En estos 20 años. Y internacionalizamos la empresa, ¿no? Cuando yo entré a Cinépolis, pues estábamos en todo lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro primer reto fue competir con las nuevas empresas nacionales y multinacionales que nacieron a raíz de la desregulación. Entraron a México United Artists, que se convirtió en General Cinema, que era la segunda más grande del mundo, y Cinemark, que era la tercera más grande del mundo, y nació una empresa mexicana, Cinemex, también con inversión extranjera, y entonces de tener un panorama en donde solo competías con el gobierno, que era un muy mal competidor, tenías competencia de clase mundial, de repente de las mejores empresas de cine en el mundo. Tuvimos primero que librar esa batalla competitiva, salimos muy bien, y entonces dijimos, cuando vimos que ya que estaba madurando el mercado mexicano, dijimos, para poder seguir creciendo, tenemos que empezar a explorar otros mercados. Salimos primero a Centroamérica, luego a Colombia, luego a la India, dimos un brinco, digamos, de continente, luego a Brasil, luego Chile, Argentina, España, luego vino Indonesia y finalmente el Golfo Pérsico. ¿Cómo te sientes de tener una empresa pues, prácticamente global, internacional, en diferentes países, diferentes reglas, diferentes idiomas, y cómo controlarlo centralmente y operar y estar como tranquilo en el tema, ¿no? O sea, sentirte que sí estás controlando las cosas y que sí se está dando, porque me imagino que en cada país tienes una problemática muy diferente, ¿no? Sí. Vean, primero hemos tenido que adaptarnos, digamos, a distintas culturas, a distintos regulaciones, normatividades, etcétera, preferencias inclusive también de cine, de contenido. Y lo que nos ha permitido internacionalizarnos ha sido la estandarización de procesos operativos y administrativos. O sea, tenemos una operación muy estandarizada y, como bien dijiste tú, los controles, ¿no? Porque es la única manera de poder operar en todo el mundo, es tener controles están bien puestos, bien implementados y que son efectivos. Y, por supuesto, lo más importante, un muy buen equipo de trabajo, ¿no? Tenemos un equipo de liderazgo muy bueno. Y requieres, perdón que te interrumpa, requieres en cada país un líder local, alguien que tenga experiencia en el área o un management ya andando. Tenemos en casi todos los países la confluencia de talento local y talento mexicano. El talento local porque son los que conocen las reglas del juego local y las preferencias locales, la cultura, y el talento mexicano, que es el que conoce digamos, el know-how de Cinépolis y lo puede exportar y puede llevar esa transferencia de conocimiento. Entonces es ese binomio el que nos ha permitido tener éxito, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Asia tuvimos por años el vicepresidente de Asia que supervisaba India y Indonesia y Medio Oriente, mexicano, ¿no? Estuvo más de una década allá, pero el director de la India es indio, ¿no? El director de Indonesia ahorita es un mexicano, ¿no? Ahorita esa parte la lleva un español, pero que ya lleva una década con nosotros en España. Entonces vas moviendo gente de acuerdo a las necesidades y al talento, cómo va desarrollándose, pero te diría que en todos los países donde operamos hay talento mexicano y talento local, y ese es ese binomio el que nos ha dado éxito. Y tú les pides como un plan de anual, un plan de varios años, Sí. o sea, que se comprometan a algo de inversión y de rentabilidad y de datos. O sea, ¿cómo gestionas esa parte de rendición de cuentas? Sí, obviamente tenemos presupuestos anuales, digamos, y las inversiones se Que aprueban, los hacen en conjunto. las hacemos en conjunto. Ellos hacen un primer ejercicio a nivel local, luego hacen un segundo ejercicio trabajando de la mano con el corporativo y ya hacen una última presentación en donde ya se presenta al senior management y ya nosotros le hacemos ajustes, cuestionamos, retamos, decimos, oye, a ver, en todos los países está creciendo tanto, ¿por qué tú estás
proyectando un crecimiento menor o por qué tu estructura de costos está cambiando, etcétera. Hay temas muy específicos de, por ejemplo, lo que más determina la demanda en el cine pues es la oferta de contenidos. Y no todos los mercados en los que estamos es contenido Hollywood el que rige. Por ejemplo, en la India, en Indonesia y también en Medio Oriente, el contenido indio es el que rige en India, en Indonesia es el contenido indonesio y en Medio Oriente es el contenido indio también del sur de la India, porque al público al que vamos en Emiratos Árabes, en Omán y en Bahrein es en gran parte expatriados indios y algunos pakistaníes también, Bangladesh, pero sobre todo indios. Entonces, lo que también les gusta ver es cine indio. Entonces, depende de cómo estamos viendo el año de contenidos, tanto de Hollywood como de contenido local. ¿No? Y en algunos países como Brasil, el contenido local pesa bastante, lo mismo que en España. Entonces, bueno, es ese proceso, digamos, de ir cuestionando y también tenemos en algunos casos metas multianuales. Si yo entro a un cine en la India, ¿me voy a sentir en Cinépolis? ¿Me voy a sentir como en un Cinépolis de aquí? Sí, sí te vas a Son sentir muy porque parecidos. son muy parecidos, pero se adaptan al gusto local. Te voy a decir una cosa que, por ejemplo, fue un error cuando entramos a la India. Hacíamos los cines idénticos a los cines en México, ¿no? Y en Latinoamérica, pues el gusto es más o menos el mismo. Entonces, un cine de México o en Santiago de Chile o en Buenos Aires o en San José de Costa Rica, pues tenemos más o menos el mismo gusto los latinoamericanos. A los indios les parecían muy austeros, les parecían, pues sí, como que austeros y simples, ¿no? Entonces a ellos les gusta más colorido, más dorados, más garigoleado, digamos, sí, más bling bling, y eso nos llevó un tiempo a entenderlo hasta que contratamos también este, un despacho de interiorismo en la India, trabajando con nuestro propio equipo de proyectos aquí en México, y desarrollaron lo que llamamos un ID, un look and feel indio, y lo mismo otro para los países árabes. En los países árabes les gusta mucho lo dorado, los candiles, y es algo que en México nunca pondrías en un cine, pero allá si no lo pones, les parece que es muy pobre, ¿no? Entonces les gustan las piedras naturales, el granito, el mármol, todo eso que aquí en México pues usas más porcelanatos, en fin. Así que esa parte de look and feel sí la modificamos, pero en toda Latinoamérica, Estados Unidos y España, si vas a un Cinépolis va a ser muy, muy parecido. O sea, también en la India son las más taquilleras igual que las de México o son muy diferentes. Son diferentes porque en México lo que domina la taquilla mexicana es el cine americano, ¿no? Entonces, las películas más taquilleras de la historia en México, digamos las 5 más taquilleras, una casualmente es de este año, del 2024, la de Intensamente 2, rompió récord de taquilla y de asistentes, 25.5 millones de personas la fueron a ver al cine. Entonces, la número uno. La número dos es otra película animada, Toy Story 4. La tres es Avengers Endgame, la 4 Spider-Man y la 5 Coco. O si ves, son 3 animadas y 2 de superhéroes. Esas son las 5 más taquilleras en la historia de México. En la India, las más taquilleras de la India son todas locales, todas son de cine de Bollywood y también hay mucho cine regional. El cine de Bollywood es el cine que se hace en Mumbai, en Hindi, que es un poco la lengua franca de la India, pero hay una docena de lenguas en la India y se hacen películas en todas esas lenguas. Entonces, cada año se producen alrededor de 300 películas en hindi, pero como otras 200 en Telugu, en el sur, otras 200 en Tamil, también en el sur, otras 50 en Bengali, otras 50 en Punjabi, otras en ¿Tienen apoyo del gobierno esas películas? no, no tienen apoyo del gobierno. La India es un mercado muy desregulado, muy libre y muy exitoso. Entonces, es básicamente pura inversión privada. Se la que pagan en el cine. se la juegan en el cine y pues saben que Mercado. hay mucho mercado, hay mucha demanda para el cine indio, ¿no? Inclusive las películas en lenguas locales ya han tenido éxitos nacionales. Por ejemplo, el año pasado una película en Canadá, que es la lengua de Karnataka en el sur, tuvo un éxito en todo el país, ¿no? Entonces, ya las películas regionales están teniendo también éxitos nacionales. Platícanos un poquito de la pandemia, ¿no? Fue como una cosa brutal para ustedes y para pues todos los espectáculos y todo. ¿Qué nos puedes como reseñar como una experiencia de lo que viviste, de esa, como que de repente se te cayó el suelo hasta el, ¿no? Y ahora cómo salir con una infraestructura y con todo hecho para que los cines funcionen y de repente tienes que estar cerrado. Sí fue, digamos, un evento completamente inesperado.
te diría que ha sido la peor crisis que ha librado la industria de exhibición cinematográfica en su historia, porque nunca antes habíamos estado cerrados por un periodo mucho menos tan prolongado. En 50 años que tenía la empresa, nuestra empresa se fundó, digamos, la empresa que existió en el 71. Entonces, cuando empezó la pandemia en el 20, íbamos a cumplir 50 años, cumplimos en plena pandemia 50 años de existir. Nunca habíamos cerrado por más de 9 días, que habíamos cerrado cuando fue la epidemia de la H1N1 en 2009, y cerramos 9 días nada más. Y eso fue suficientemente traumático como para vislumbrar lo que podría suceder si hubiera una pandemia y algo mucho más prolongado. Eh, Aún así, nos agarró bastante desprevenidos, digamos, en el sentido de que yo creo que a todos, ¿no? A todo el mundo, a los gobiernos los agarró desprevenidos mucho más a las empresas. Eh, ¿No lo tenías visualizado como una posible sí contingencia? lo teníamos hasta un seguro de pandemia, ¿no? De hecho, y que nos ayudó en algo. Lo que pasa es que un seguro de pandemia es imposible de que te cubra todo, o sea, estar cerrado 18 meses y en algunos países estuvimos cerrados 2 años enteros. Entonces, cuando nosotros empezamos a internacionalizarnos, en parte fue para diversificar el riesgo país, cuando salimos de México a Centro y Sudamérica. Cuando fuimos a Asia, a la India y después a Indonesia, fue en parte también para diversificar el riesgo Hollywood, y no depender solamente de si un año Hollywood tiene un mal año. Nunca vislumbramos, ni en la peor pesadilla, que pudiésemos tener 18 países en 3 continentes al mismo tiempo, todos cerrados. Y de hecho, cuando empezó la pandemia, teníamos 41,000 colaboradores, y los mantuvimos todos durante 6 meses pensando que la pandemia terminaría en 6 meses. Hicimos un escenario en el que pensábamos que íbamos a estar cerrados 10 semanas y que nos íbamos a tardar 12 semanas en recuperarnos. Y al final del día pasaron esas 10 semanas y esas 22 semanas y seguíamos cerrados. Y cuando empezamos a abrir, pero con un 30% de capacidad Sí, y sin películas, porque en ese momento los estudios de Hollywood lanzaron sus plataformas de streaming. sí. Entonces decían, no te doy películas porque tu cine está al 30% y no está yendo nadie al cine. Entonces fue la tormenta perfecta en que estábamos cerrados, lanzan las plataformas de streaming, y en algún momento dijimos, bueno, esperemos que surja una vacuna rápido, porque si no, vamos a morir como empresa y como industria. Y en esos momentos, aparte, también presidía la Federación Global de Cines. Entonces yo iba a entregar la presidencia en abril del 2020 y en marzo del 2020 empieza la pandemia en México y Estados Unidos y Latinoamérica. Entonces, fue un periodo muy difícil. Te diría que nunca visualizamos una crisis de ese tamaño. Parte de lo que nos ayudó a subsistir, digamos, a sobrevivir, fue una, que teníamos prepactadas líneas de crédito con todos los bancos con los que trabajamos y las pudimos jalar en el día uno. Entonces teníamos como un tanque de oxígeno que nos ayudaba. Además, habíamos hecho, digamos, y a sugerencia de mi papá, después de haber leído un libro muy bueno que se llama Good to Great, y que habla ahí de las empresas que han tenido éxito por generaciones, de siempre tener un tanque o tanques de oxígeno, ¿no? Porque hace digamos, la analogía con la carrera entre Scott y Amundsen para llegar al Polo Sur, y por qué si llega Amundsen y por qué no llega Scott. Y una de las razones fue porque Amundsen dejó tanques de oxígeno en el trayecto de ida para de regreso tener oxígeno, ¿no? Y eso lo salvó. Entonces mi papá dijo, hay que tener tanques de oxígeno, y teníamos reservas, digamos, que también las utilizamos para sobrevivir durante la pandemia. Y en algún momento pues tuvimos sí que compactarnos, tuvimos que reducir, digamos, nuestro tamaño como empresa. Cerramos algunas salas ya, digamos, de manera permanente, pero muy pocas de hecho. Y bueno, empezamos a tratar de reabrir los cines y de incentivar a la gente a que regresara. Fue horrible, fue horrible. O sea, no lo que, nada más de recordarlo, o sea, fueron 2 años horribles, pero aparte no fueron solo el 20 y el 21, porque luego el 22 todavía no teníamos suficientes contenidos, porque todavía estaba toda esta disrupción y se había mandado todas las plataformas. Y luego 23, que empezaba a normalizarse, empieza la huelga de escritores y de actores, que duró el 23 y que nos redujo el contenido en el 24. Entonces, así que nos ha llovido sobre mojado. Hemos tenido 5 años, 3 de pandemia y 2 de huelgas, pero ya el 25 se ve como un año muy bueno, que va a haber muchos contenidos durante todo el año,
y ya ahorita pues nuestros mercados están todos reactivados y ya vemos que la gente ya volvió a las salas. En las edades de las que acuden ahorita a las salas ya después de la pandemia y todo, ¿ha cambiado o es el mismo mercado prácticamente que iba antes de la pandemia y después de la pandemia? Eh, en términos generales, son los mismos grupos demográficos, digamos, los que más van, siguen siendo los jóvenes, digamos, jóvenes adolescentes y luego adultos jóvenes de 18 a 29, es el grupo más asiduo porque tienen tiempo disponible, ya tienen algo de recursos para ir al cine, ¿no? Luego los grupos ya de adultos de 30, de 40, de 50 también son asiduos, pero la incidencia disminuye. En algunos países sí vimos que, por ejemplo, los adultos mayores que iban mucho al cine dejaron de ir después de la pandemia, en parte por el temor de contagiarse y perdieron el hábito, pero están gradualmente también regresando. Pero digamos, en general vemos que todos los grupos de edad van, pero sí los jóvenes son los que más van. Hoy es muy difícil como saber cuál va a pegar, ¿no? Cuál tiene, bueno, estos Hombre Araña y esos pues tienen como que se cuecen aparte. Eso. Pero para el contenido mexicano, por ejemplo, eh, no existe como que una manera en la que tú puedes hacer un test, una prueba previa de que salgan los cines con una audiencia medida y todo, y en base a esa calificación, ¿te puede predecir el volumen y el éxito o de plano es imposible? Es muy complejo. Sí te sirven los grupos de enfoque para, por lo menos para entender si es una película que conectó con el público o que va a encontrar sus audiencias. Pero al final del día, la prueba de fuego pues, es la semana de apertura que tiene que ir acompañada con campaña, digamos, de publicidad y de awareness, porque la realidad es que compites con todo, hay tanto ruido y entonces necesitas realmente tener una apertura importante para que la gente le empiece a recomendar. Lo que más ayuda a que una película se sostenga es la recomendación de boca a boca, ¿no? Y hay películas que no abren tan grandes, pero que gustan mucho y conectan con el público y se sostienen, abren medianitas, pero se sostienen 12 semanas en el cine, ¿no? Por ejemplo, la de Romper el Círculo, de Blake Lively, una película que habla de la violencia doméstica. Esa película se recomendó y empezó no solamente a no decrecer, porque normalmente decrece, empezó a crecer y se sostuvo 3 meses. Una película animada reciente que se llamó El Robot Salvaje, bellísima. Empezó también chiquita, medianita, digamos, pero se sostuvo más de 3 meses en cartelera. Hizo más de 400 millones de pesos en cartelera. Entonces, mucho es el boca a boca, pero los grupos de enfoque te dan una idea, pero al final del día es la prueba de fuego ya cuando salen. Que eso me ha tocado a mí platicar con algunos directores de cine o gente del otro lado, como que se imaginan que Cinépolis mete y saca películas a su gusto, ¿no? Sí. Y le digo, no es así, o sea, es la que menos se vendió una semana y la otra, pues tiene que entrar una nueva a sustituirla. Y las que se siguen vendiendo, no solo las meten en esos cines, sino las Además, a crecerse. Es una cosa natural, ¿no? Y no, y es muy difícil sí. que crean eso. Sí, es realmente el que decide cuántas semanas se queda una película en cartelera es el público. Pues sí. Es oferta y demanda, ¿no? Y si el público decide, como no otras películas, no sé, Avatar o Intensamente 2, se quedaron más de 3 meses en cartelera porque la gente la seguía yendo a ver y querían que siguieran ahí, ¿no? Y también, bueno, ha pasado también con películas mexicanas, ¿no? Que también empiezan medianitas y se recomiendan y siguen ahí. Pero sí, muchas veces creen que nosotros de manera arbitraria decimos esta va para afuera, esta va para adentro. No, es el desempeño cada semana y lo que es más, a las mexicanas les tenemos siempre más paciencia porque lleva más rato que se recomienden, que la gente se anime y que el boca a boca suceda, ¿no? Porque a veces tienen presupuestos para publicidad y marketing más modestos, entonces tenemos que darles un empujón. En la complejidad de los streamers, de los Netflix y nuevas empresas que entraron con muchísimo dinero a hacer y que tienen sus propios canales, el espacio se hizo más difícil, ¿no? Para la industria. ¿Cómo ha evolucionado eso en los países más avanzados, en Estados Unidos, en Europa? ¿Qué tanto se ha tenido que reducir el espacio del cine en físico, de ir
a competir con esta cantidad de contenido que tenemos en las casas. Sí. Claro. Mira, sin duda, la gran cantidad de contenidos audiovisuales que hay a precio muy bajo en plataformas de streaming sí representa una competencia por el simple y sencillo argumento de que todos competimos por el tiempo libre de la gente. Entonces, si la gente pasa todo el fin de semana viendo series, la segunda y la tercera y la cuarta temporada, pues salen menos al cine y a hacer otras cosas. Pero por otro lado también nos hemos dado cuenta que la gente que consume más cine en casa también es el que consume más cine en salas de cine. O sea, son como complementarias, son experiencias complementarias más que sustitutas. Hay días que te quieres quedar en casa porque está lloviendo, hace frío, ya es muy tarde y quieres ver un capítulo de una serie, pero hay días que lo que quieres es salir de casa y ver una película en un contexto comunitario, en pantalla grande, con unas palomitas o con unos nachos o una crepa. Yo siempre hago este símil de que todos tenemos en casa cocina con horno, digamos, estufa y refrigerador, y todos también salimos a restaurantes, ¿no? Porque hay días que te quieres cenar un sándwich o unas quesadillas, y hay días que quieres ir por sushi o una pizza, ¿no? Ujú. Y la realidad es que también, aunque sí en cierto nivel competimos por el tiempo libre de la gente, también hay estas complementariedades y el hecho de que las plataformas estén produciendo tantos contenidos, se han dado cuenta que la mejor manera de visibilizar esos contenidos con la gente es, en el caso de las películas, es estrenarlas primero en salas de cine. Entonces, todos los estudios, casi salvo Sony, tienen su propia plataforma de streaming, pero los estudios lo tienen muy claro. Sus películas primero van a cine y luego van a sus plataformas. Pero de las tres plataformas que solo son plataformas de streaming, que es Netflix, Apple TV Plus y Amazon Prime, Apple y Amazon están estrenando en salas de cine ya y luego ya llegan a sus plataformas películas, no sé, como el año pasado la de Martin Scorsese, de Killers of the Flower Moon, o la de Napoleón, de Ridley Scott, son de Apple. Primero fueron a salas de cine y luego fueron a, a sus plataformas, ¿no? De Amazon también, ¿no? Varias Air, ahorita hay una que se llama Código Traje Rojo de Navidad de Santa Claus, son de Amazon, van primero a cine y luego van a las plataformas. Entonces, eso también nos ha venido a beneficiar en el sentido de que tenemos contenidos de otros estudios no tradicionales de Hollywood, ¿no? Entonces, pero bueno, al final del día sí hay un cambio y una disrupción profunda en nuestro ecosistema. El futuro de Cinépolis, si lo visualizas ahorita a 10 años, lo más importante, ¿qué países van a ser los más importantes? Bueno, yo creo que México va a seguir siendo nuestro país más importante, pero ya hoy por hoy el segundo país más importante de los 18 en donde tenemos presencia es la India. Entonces, donde más crecimiento vislumbra en los próximos 10 años es en la India más que en México, porque México ya es un mercado maduro para nosotros, pero la India todavía tiene muchísimo por hacerse. Digamos, la penetración de salas por millón de habitantes es mucho menor que en México, y también la India está teniendo un crecimiento económico muy acelerado. ¿Qué es en lo que estás trabajando tú dentro de Cinépolis como para construir un mejor futuro de la empresa? ¿Qué es lo que crees que necesitas fortalecer? Bueno, yo creo que algo que siempre estamos tratando de fortalecer es, digamos, la identificación, reclutamiento y desarrollo de talento, ¿no? Porque al final del día uno no es más exitoso que el equipo del que se rodee, ¿no? Entonces, continuamente estamos contratando gente talentosa, jóvenes que podemos desarrollar, que empiezan, digamos, de sugerentes, gerentes, director, vicepresidente y van subiendo. Eh, Esa es una parte muy importante. Otra es que estamos muy atentos a todas las tendencias para ver cómo podemos seguir siendo relevante para las nuevas generaciones. Creo que eso es fundamental. Las nuevas generaciones nacieron ya con los celulares y los iPads y pasan horas y horas en sus dispositivos móviles, en redes sociales que son gratuitas, que son interactivas y que son para los chavos pues muy emocionantes, ¿no? Porque les dan likes, likean, etcétera. Entonces, ¿cómo seguir siendo relevantes en este nuevo mundo, digamos, de contenidos digitales, de redes sociales? ¿Cómo encontrar nuevas audiencias e interactuar con ellas a través, digamos, de estos medios digitales? ¿Cómo hacer contenidos relevantes para ellos? Y cómo hacer la experiencia de ir al cine lo que
llaman en inglés frictionless, ¿no? Que no tengas puntos de dolor, ¿no? Que hace 20 años para ir al cine tenías que hacer 3 colas, ¿no? Pero primero te tenías que aventurar de tu casa para ir al cine, a veces encontrabas boletos. Hacías una cola enorme ahí en la taquilla y cuando llegabas, a veces ya no había boletos para la película que querías. Y si había, no sabías en qué butaca te iba a tocar, si ibas a encontrar. Ya está olvidado. Eso ya es el pasado. Y las colas en las dulcerías, en el acceso del cine para encontrar butacas juntos. Todo eso se ha ido eliminando gracias a la tecnología, ¿no? Primero, la venta electrónica de boletos, que ya la mitad de los boletos que vendemos en México y en otros países como Brasil y Argentina es el 80%. En la India vendemos, en Estados Unidos más del 90% se venden por o es el app o el kiosco, ¿no? Ajá. Y entonces, eso lo que hizo es quitar el punto de dolor de ir a la taquilla, de hacer cola y de aventurarte a ir al cine sin saber si debes encontrar butacas. Ahora puedes llegar hasta tarde y tus butacas te están esperando. Pues ahí eliminaste la fila de la taquilla y el acceso a la sala. La taquilla de las dulcerías y las cafeterías la estamos también eliminando a través del uso de tecnología. Compra y venta de alimentos a través de la app ya representan el 15% de nuestras ventas y va a ir creciendo porque la gente también quiere ahorrarse esa fila. Entonces llegas y dices, a ver, yo quiero comprar un combo con palomitas, hot dogs, nachos y un refresco, lo pones y te lo entregan en un punto de entrega especial sin hacer fila, o cines que llamamos atmósfera, en donde ya también efectivamente todo es digital, y entonces llegas y si no quieres usar tu app, en un kiosco pides todo y ahí te dicen, pase a recogerlo al punto de entrega 8 y ahí ves, está tu orden, vas, lo recibes, nunca te formas en ningún lado, ya pasas a tu cine. Entonces estamos utilizando la tecnología para mejorar la experiencia de nuestros clientes, digamos. Entonces, esa es, digamos, otra cosa. Y finalmente, la tecnología del cine mismo, que ha ido mejorando, digamos, son proyectores digitales primero, quedó el celuloide en la historia, ahora son proyectores láser, está quedando el digital en la historia y ahora es, o más bien la fuente de luz ya no es analógica, ya es láser, con mucha mayor luminosidad. Y ahora estamos explorando cosas como ScreenX, ¿no? Ya tenemos años con la 4D, que se mueve la butaca, que te echan efectos de luz, agua, aire, aroma. Y ahora, por ejemplo, en ScreenX proyectamos también por las pantallas laterales. Entonces, no solamente la pantalla de enfrente, sino las pantallas de los lados. Y eso hace una experiencia mucho más envolvente, mucho más inmersiva, porque tú estás viendo Top Gun, estás viendo el avión y de repente en unas escenas, ¡fum!, se abren los alerones y ves otros 2 aviones acá, a los lados. Entonces, no toda la película viene en ScreenX, pero como 45 minutos. Entonces, muy interesante y es un formato que es uno de los formatos que yo creo que van a tener mucho éxito en el futuro y que ya tenemos pues varios en el país. ¿Cómo ves la evolución del talento mexicano, de los directores que han tenido tanto éxito y algunos actores, escritores, los camarógrafos? Como que fue una camada, ¿no? Una generación. ¿Tú ves que esa generación sigue avanzando o hay nuevas generaciones de talento mexicano produciendo cine? Yo creo que hay un enorme talento en nuestro país y viene, digamos, una generación pujante, digamos, de nuevos realizadores. Y efectivamente la generación, digamos, de los 3 amigos de González Iñárritu, del Toro, Cuarón, ellos siguen haciendo grandes películas y también en el caso de Cuarón, series. Acaba de estrenar una serie Disclaimer para Apple con Kate Blanchett, muy buena, 7 capítulos. La estrenó en el Festival de Cine de Morelia, Alfonso Cuarón. Ya quiere regresar a hacer largometrajes. Del Toro está produciendo y dirigiendo una película, Frankenstein. González Iñárritu está haciendo su nueva película con Tom Cruise, la está filmando, de hecho, en estos momentos. Entonces, ellos siguen y seguirán por un buen rato porque están todavía bastante jóvenes y tienen mucho por dar. Pero detrás de ellos viene otra generación de gente muy talentosa y muchos que nos ha tocado ver y en algunos casos hasta acompañar, digamos, y presenciar o ser testigos de su crecimiento en el Festival de Cine de Morelia, ¿no? Directores como Michel Franco, Fernando Emke, en su momento Carlos Reigadas, que son más de cine de autor, que han tenido grandes éxitos en el circuito de festivales y en la crítica internacional, pero también todavía una generación o más jóvenes todavía, por ejemplo, las 2 chicas que ganaron este año en el Festival de Morelia, que también ganaron en el Festival de Sundance este año, Fernanda Valadez y Astrid
Rondero, hicieron la película de Sujo. Es su segunda, la segunda película de Fernanda, y es una película que, igual que su primera, Sin Señas Particulares, ganó Sondas y ganó Morelia. Y va a representar a México en los Oscars. Entonces hay mucho talento, por cierto, mucho talento femenino. También está Tatiana Hueso, que ya ha representado a México en los Oscars, que ha ganado muchísimos festivales en el mundo. Y Lila Vilés, que ganó el año pasado en Morelia con Totem, que ganó más de 30 festivales, que representó a México en los Oscars. Mujeres, ¿no? Puras mujeres. Y que llegó a la lista de los últimos 9, está Lila Vilés con Totem. Entonces, bueno, hay muchísimo talento, pero en particular está destacando mucho el talento femenino. ¿Cuáles han sido las mexicanas así más que más han tenido impacto últimamente en los últimos años? Pues, el año pasado fue la de Radical, de Eugenio Derbez. Muy bonita, no sé si la viste, que aparte tiene un tema educativo muy padre, de un maestro y de una Y comunidad. Eugenio, ¿cómo tiene taquilla? No, Eugenio pues tiene las dos mexicanas más exitosas de los últimos años, ¿no? La más, la de No se aceptan devoluciones de hace una década, luego Nosotros los Nobles, que de Gary Alarraqui, luego está esta de Radical de los últimos 2 años, ha sido la más exitosa, ¿no? Entonces, mucha comedia en México le va bien, digamos, pero digamos que llegan a los 100 millones de pesos, ¿no? Porque el mexicano pues quiere ver películas que reflejen su humor, ¿no? Y entonces las comedias mexicanas y también las comedias románticas mexicanas tienen éxito. Y el terror en México también se vende mucho. Platícanos un poco de Mexicanos Primero, tienes desde el principio, cómo fundaste y con el grupo que fundó Mexicanos Primero, con qué fins y por qué fue este enfoque en la educación pública, gratuita, la que da el gobierno, la básica. Hace ya casi 18 años que tuvimos esta conversación, que a mí me invitaron originalmente los que traían esta inquietud, que eran Chovy Landeros, Claudio X González, Pablo González, traían esta inquietud, y cuando yo me incorporé al grupo, lo que querían era hacer una organización que ayudara a mover, digamos, el desarrollo del país en algunos aspectos, ¿no? Y en ese momento estábamos analizando educación, salud, seguridad, empleo, medio ambiente, competitividad, o sea, un poco era una agenda gigantesca, y después de mucho análisis decimos que la palanca que movía todas las demás era la palanca educativa. Así que si movías la palanca de la educación, movías la educación, el empleo, la competitividad, la reducción de la pobreza, hasta la salud, hasta la nutrición, todo tenía que ver con educación. Y, y fue por eso que decimos, vamos a enfocarnos en lo que puede incidir de mayor y mejor manera en el desarrollo del país. Y dentro de todo lo que se puede hacer en educación, pues decidimos enfocarnos, digamos, en ser no una organización como muchos de los que estamos ahí ya participamos en educaciones que dan becas, que restauran aulas, que capacitan docentes, que traen tecnología o computadoras a las aulas, sino más bien un tema de política pública, ¿no? Entonces, lo que veíamos es que había obstáculos o barreras estructurales para modernizar y elevar la calidad de la educación en nuestro país. Y por eso decidimos enfocarnos primero en investigación aplicada, para entender qué es lo que está funcionando en México y en otros países, qué es lo que realmente mueve la aguja del aprendizaje, del logro de aprendizaje. Y luego esa investigación aplicada, cómo socializarla, cómo utilizarla para hacer recomendaciones de política pública, e inclusive cómo hacer, digamos, inclusive cabildeo, digamos, con legisladores, con autoridades locales y federales. Y eso es en lo que nos hemos abocado estos más de 15 años ya, trabajando a nivel federal con las distintas administraciones del gobierno federal y también con varios estados, y tenemos, pues, como tú muy bien sabes, capítulos estatales en Jalisco, en Sinaloa, en Michoacán, ahora en Yucatán, y además pues trabajando con otros estados también. Pues lo que queremos es que pues mucho se reduce a tener docentes bien preparados, bien entrenados, bien incentivados, y bien evaluados, ¿no? Y esa es, digamos, una de las grandes cosas que hemos aprendido en esos 15 años, es que pues toda la educación pasa por el sistema docente, por los maestros, los supervisores y los directores, y es donde hemos puesto mucho del foco en esos 15 ¿Qué años. tan seguro estás que
si, si se aceptaran las recomendaciones que te hacen, la educación en México aumentaría significativamente. Yo creo que, la sociedad civil, y no solo mexicanos, primero muchas organizaciones de la sociedad civil que estamos trabajando en el frente educativo, creo que tenemos mucho que contribuir, ¿no? Porque hemos estado en la práctica y en la investigación, y creo que estamos también fuera, digamos, del debate y las presiones políticas. Nuestro único interés es que los niños y los jóvenes mexicanos aprendan como están aprendiendo en otros países. Y yo creo que lo hemos visto en algunos estados con que llevamos más tiempo trabajando, que sí, efectivamente, algunas de esas políticas o esas recomendaciones se convierten en política pública y ayudan a empezar a cambiar tendencias y a tener tendencias en la dirección correcta. Obviamente, todo el tema educativo son apuestas de mediano y de largo plazo. Nosotros llevamos ya más de 15 años trabajando en esto, y desde el día uno dijimos, ese es un compromiso mínimo de 25 años, porque es lo que tardas más o menos en tener un impacto que se vea. Pero bueno, la realidad es que la tragedia de la educación es que está sujeta a los ciclos políticos, ¿no? Y que los niños no tienen voz, ni los jóvenes, ni los padres de familia. Y entonces un niño que no está recibiendo la educación que debería, no tiene voz para decirlo, ni tiene la conciencia de que no está recibiendo una educación, y muchas veces los padres de familia tampoco tienen las herramientas para discernir que la educación quizás sea mejor la que ellos recibieron hace 30 años, pero no es de la calidad para competir en el mundo de hoy. Entonces, mucho también pasa por lograr, digamos, darle voz a los jóvenes y a los padres de familia para que también se movilicen y puedan ser un agente de cambio. Como tú sabes muy bien, que el país, en la medida que se invierte y que se mide la inversión, ¿no? Que creo que venía viendo este sexenio como el 20 y terminó siendo como el 25% del Producto Interno Bruto, lo que se le nombra inversión, entre inversión privada, inversión extranjera también y inversión pública. Y pues lo que le- no es, mucha gente probablemente no sabe, ¿no? Que el 90% de esa inversión pues es privada, ¿no? Así es. Entonces, si queremos que el país avance, pues tiene que esa inversión privada seguir creciendo, porque con la inversión pública creo que son 3 puntos del PIB últimamente, ¿no? Así es. Digamos, realmente el grueso de la inversión, digamos, fija bruta en el país es inversión privada, nacional y extranjera. La nacional siendo por mucho la más importante, ¿no? Se le da mucha publicidad, digamos, a la inversión extranjera directa, pues vienen en dólares y porque pues hay métricas de comparabilidad con Brasil, con China, con otros países, con Canadá, pero el grueso de la inversión en México es inversión privada nacional. Y efectivamente, digamos, entre mayor inversión privada haya, pues mayor generación de empleo bien remunerado y formal a haber. Y pues para eso pues, se tienen que seguir dando las condiciones, digamos, de confianza para invertir en el país, ¿no? Y creo que hay muchas, pero una, ya hablamos del tema educativo, del capital humano es fundamental. Otra, pues es el Estado de Derecho, ¿no? Creo que es fundamental seguir robusteciendo el Estado de Derecho para que siga fluyendo la inversión, tanto nacional como extranjera. Bueno, pues gracias, Alex. Qué gusto. Espero de que todos los que nos están oyendo también les haya sido mucho interés de seguro. Y bueno, a ver si después nos echamos otro diálogo con otros capítulos de esto, porque apenas estábamos como que empezando. Con mucho gusto. Ha de ser un placer. Gracias por la invitación, Agustín.